Centinelas, buena noche. Han llegado justo cuando la herida vuelve a abrirse, justo en el momento en que la oscuridad quiere dominar conciencias y perpetrar el silencio. Pero no debemos temerle, pues es ahí donde se esconden las respuestas. Esta historia no busca consuelo, busca testigos. Yo soy el Doctor Penumbra y esta noche les mostraré lo que no debe verse. Prepárense, porque en el umbral del terror, la oscuridad no tiene respiro. En esta nueva velada les traemos una historia más de carretera, unos eventos que decidieron compartirnos y que con todo el respeto que nos merecen les presentamos a continuación, respetando los sucesos y eventos tal cual nos fueron entregados, agregando nuestro estilo y esperando que sea de su agrado. Así pues, pasamos de lleno a la narración. No es que quiera contar esto, pero si no lo hago, siento que esa cosa volverá. A veces la carretera no es solo asfalto, es un umbral. Me llamo... Y esta es la historia de lo que vi entre la carretera y la oscuridad. Encomiéndate, porque una vez que escuchas, no hay vuelta atrás. Buenas, gente. Me atreví a contarles una de mis historias, de mis vivencias. Le doy mi nombre al Doc, pero preferiría que se mantenga en privado. Soy trailero con más de 20 años de experiencia. Casi desde que fui adulto me empecé a dedicar a estos jales. Y se podrán imaginar todas las cosas que he vivido a lo largo de estos años. Viajando por todo el país, en diferentes rutas y empresas. Vivencias de toda clase, desde horrores ocurridos en la carretera, hasta cosas inexplicables y terroríficas. He presenciado algunos eventos que, con mucho gusto, y si ustedes me lo permiten, les iré trayendo. Si es que son de su agrado. Algunas de esas historias pueden acarrearme problemas si descubren que las he sacado a la luz. Por eso, les pido el anonimato y su discreción. Siempre fui sensible a este tipo de cosas, me refiero a lo sobrenatural, pues sé que hay eventos que los seres humanos no podemos explicar. Existen seres que viven en las sombras, en la oscuridad, y nos acechan desde ellas. La historia que les voy a contar hoy me ocurrió hace unos 5 años. En un viaje de esos largos, de una semana o más, me tocaba llevar un cargamento completo. Y la ruta era desde Monterrey hasta Ciudad Hidalgo, en Chiapas. El camión iría al límite de capacidades. La neta, sí lo pensé, cuando me ofrecieron el jale. Recuerdo que algo me susurraba que no debía aceptar. Era una chinga pesada. Y pues además, yo venía llegando de atravesar de costa a costa en otro viaje. De Tamaulipas a Sinaloa y acababa de regresar a Monterrey. Por eso quería agarrar por lo menos una semana para descansar. Y por si fuera poco, había escuchado que el Suchiate, allá en el sur, estaba desbordado por unas lluvias atípicas en toda la región. Pero lo que más me preocupaba eran las historias que estaban corriendo entre los compañeros. De un tramo entre Monterrey y Ciudad Juárez. Decían que había estado pesado últimamente. Y no me refiero a la maña, sino más bien a cosas sobrenaturales. Una de esas historias hablaba de un carnal que perdió su tráiler. Dicen que se le apareció una niña. Hasta hubo policías y toda la cosa. Nunca se supo qué le había pasado a su unidad. Eso fue lo que se dijo. El reporte oficial fue que el compa estaba intoxicado, que lo habían drogado para robarle el camión. Y lo tiraron de a loco. Pero, un par de años después, otro camarada, le decíamos el Caimán, nos avisó por radio que había topado el camión de aquel pobre desgraciado. Que lo iba a perseguir, para ver quién se lo había agandallado. Pasó su ubicación para pedir apoyo. Un par de compás más le tiraron línea. Iban a alcanzarlo. Otros dijeron que mejor hablaran con el Comanche.
un comandante de la Federal de Caminos que nos echaba la mano. Uno de esos pocos polis que sí hacen bien su chamba. Lo último que dijo por radio fue que el camión estaba desacelerando y que le iba a meter pata para darle el cerrón. Uno de los amigos le dijo que aguantara un poco, él estaba a pocos kilómetros de ahí. Otro les dijo que ya había avisado al Comanche que llegaba en 10 minutos, que se esperaran, que no hicieran ir y solos. Y luego, todo en silencio. Por varios minutos. La banda del CB rompió el silencio con el mensaje del Roro, que fue el que estaba más cerca del Caimán. No mamen, se partió la madre el Caimán. Vengan al kilómetro 50. Fue lo último que escuchamos. Y fue todo lo que supe esa noche. La radio de transmisión dejó de funcionar. Yo no estaba ni cerca. Al día siguiente me topé al Comanche. Le pregunté qué había pasado, y solo me dijo que el pobre Caimán se había descarrilado. Su tráiler quedó destrozado al chocar de frente con una roca gigante, a un costado de la carretera. Así como esas historias, hubo varias. Unos decían que mucho antes se habían topado con un tráiler que de la nada se desvanecía. No les voy a mentir, como ya les dije, yo mismo he tenido encuentros sobrenaturales. Muchos. Pero jamás me había topado con nada parecido. Aún así, la neta sí la pensé para ir por ese rumbo. Pero me llegaron al precio. Recibí una llamada cuando estaba en el hotel. Un tipo que se identificó como Raúl Hernán, de Transportes Dorados del Pacífico. Me ofreció el viaje. Primero lo rechacé. Le dije que me tenía que regresar pa' Altamira, pa' ver a mi chica, que la neta ya la extrañaba. Y fue ahí que me tentó. Me dijo, mira, el chofe que siempre me hace el viaje, se enfermó. Lo único que debes cuidar es que por nada del mundo se abra la puerta trasera. Es indispensable, porque la carga es muy delicada, y el contacto con el aire la echa a perder. Pero ¿y si me paran los federales o los pinches municipales? Que luego son bien aferrados con sus retenes y pues lo revisan a uno. No me digas que voy a llevar algo chueco. ¿No crees que debería yo saber qué es lo que estoy transportando? Me respondió, no te van a parar, te lo prometo. Y si de plano uno se pone loco, solo me llamas y yo lo arreglo. Tenemos paro desde muy arriba. Y te garantizo que el viaje es súper seguro. De punta a punta. Y llevas unos químicos alimenticios, hombre. Nada fuera de lo común. Mira. Fulanito me dio tu número. Me aseguró que tú eras el bueno. Que tú sí te rifabas. Que eras cumplidor y cabal. Dime, ¿se equivocó? Y ya te dije. Te voy a dar el doble. Además, vas a llevar buena lana de viáticos. Pa' que no la sufras. Con esas palabras, me endulzó el oído y acepté. Pero cuando me dijo que tenía que ir a cargar cerca de Santa Catarina, a unos minutos de la México 40D, la que va de Saltillo a Monterrey, se me revolvió el estómago, porque en esa autopista fue donde decían que se aparecía el tráiler y donde falleció el Caimán. Cuando notó que me quedé callado y luego medio balbuceante, me colgó, diciendo que me esperaba a las 7 de la noche, ya con todo dispuesto para iniciar la corrida. Y con la lana pa' pagarme de una vez. Pues ya no le di más vueltas. Y pa' no hacer el cuento largo, llegué el día y hora acordados. Estaba raro el ambiente desde como a eso de las 6 de la tarde. Se empezó a quedar desierto todo. Las calles vacías, oscuras como si fuera de noche. Las bodegas donde iniciaba el viaje lucían abandonadas. Mis pasos sonaban con eco atronante. Y el silencio era tal, que se escuchaba a la distancia una especie de llanto. Parecía lejano. Y justo cuando me empezaba a paniquear, salió de la bodega el tal Raúl. Me dijo, algo me decía que si ibas a cumplir en venir. Ahí está el tráiler con los papeles adentro. Y la lana para los viáticos. Te doy la mitad de tu salario. Y el resto cuando la carga esté entregada en destino. ¿Cómo ves? Va que va,
le respondí. Fue uno de los peores errores. De los más grandes. Estuve a punto de perder la vida por haber tomado esa decisión. Y lo peor de todo es que gracias a ese evento me tuve que esconder por un par de meses. Pero ya llegaremos a eso. Me subí al Kenworth y le di pa'lante. Para cuando entré a la autopista ya estaba reoscuro. No podía ver ni madre de lo denso de la tiniebla. Prendí el estéreo, pero solo había estática. Mejor puse un cassette que estaba en la guantera. Pero se escuchaba raro, la cinta estaba dañada. Las voces sonaban distorsionadas, lentas, abominables. Gruesas, como demonios en películas de terror. Me recorrió un escalofrío por la nuca. Saqué el cassette en chinga, pero justo entonces me pareció escuchar una risa. Entre esos sonidos demoníacos se me congeló la sangre. Disminuí la velocidad porque al mirar al frente, casi me salía de la carretera. El pinche frío calaba hasta los huesos. En la cabina, mi aliento se volvía vapor helado. Ni un alma en todo el trayecto. Se me aceleró el corazón, el miedo sacudía mi cabeza. Mi respiración se disparó. Ataque de pánico, le dicen ahora, pero en ese momento, solo lo sentí. Me dije a mí mismo, a ver güey, cálmate. Respira tranquilo, nomás fue una risita, de seguro ni estaba en la cinta. Fue el daño del TEC. Me comencé a calmar, pero seguía intranquilo. No había letreros, ni desviaciones. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya te marcó la ruta. Suscríbete al canal, pero hazlo sabiendo que cada historia deja algo detrás. Ser centinela no es mirar, es recordar lo que otros no quieren. Activa la campana antes de que suene sola. Yo juraba ir al sur, pero esa carretera no era la de siempre. Completamente solo. Ni un auto, nada de luz. Soledad y oscuridad por kilómetros. Durante horas. Seguí solo, atormentado por pensamientos oscuros. Sombras que parecían moverse dentro de la negrura a mi alrededor. Hasta que sentí una molestia en los ojos, un destello. Me deslumbró por un segundo. Miré al espejo lateral y vi un par de faros atrás. A la distancia. Lo raro es que venían como a 200 metros. Y aún así, me lastimaban la vista. Ah caray, ¿a poco tan potentes? Me acomodé para que la luz no me diera de lleno, pero era casi imposible. Y entonces, me sorprendió la rapidez con la que se acercaban. Cada vez más cerca, y me dio un escalofrío mendigo. ¿Cómo es posible que este cabrón venga tan rápido con tan poca visibilidad? Me tranquilicé un poco, porque yo venía a 40, y era normal que me alcanzaran. Pero cuando estuvo como a 30 o 40 metros, comenzó a tocar su claxon. Era una trompeta de gas, endemoniadamente fuerte. La tocaba una y otra vez. Me aventaba luces altas, parpadeantes, pero con destellos azules y rojos. ¿En las luces altas, azul y rojo? Imposible, pensé. Le marqué con los faros laterales de caja para que me rebasara. Le di paso. Que lo hiciera de forma segura, sin riesgo. Pero no servía de nada. El tipo seguía como castroso. Sonando su bocina. Fastidiando con sus luces. Le grité, ya pásate, pendejo. Nada. No respondía a ninguna señal. Pensé que era un novato. O que andaba bien pasado. Si sabes a lo que me refiero. Decidí bajar el vidrio. Y el aire helado que entró casi me paralizó. Saqué el brazo por la ventana, le hice señas. Grave error. Ese gesto pareció enfadarlo. La respuesta fue acelerones. Su motor rugía como una bestia, amedrentando a su rival. Intenté ver quién era por los espejos, pero era imposible. Solo vi un par de destellos brillantes, a través del parabrisas, como si sus ojos fueran de gato o de algún animal nocturno. Todos hemos visto ese tipo de pupilas que brillan en la oscuridad.
Metí la mano congelada. Subí la ventana. Agarré el volante con fuerza. Y puse todos mis sentidos en alerta máxima. Ya estaba convencido. Este desgraciado me quería torcer. Recuerdo que pensé, no carnal, no me vas a chingar. Y en ese momento, empezó con los acelerones. No solo eso, dejó ir el camión con toda la intención de darme un golpe. Pero él no contaba con que yo ya me esperaba su embiste. Estaba listo. Ya había puesto el dual. Estaba dispuesto a darle el jalón a toda velocidad en cuanto hiciera falta. Así que le pisé a todo lo que me daba el acelerador. Y despegué justo a tiempo, logrando evitar el golpe de su trocón. El motor rugía desesperado. Gritaba por el esfuerzo, casi como pidiendo tregua. Pensé que hasta podía tronarse si lo seguía presionando. Pero no tenía otra opción. Ese tipo no cedía. Lo tenía pegado a mí. No lograba dejarlo atrás. La adrenalina se desbordó. Mis reflejos se afilaron y vaya que hacía falta. Porque la oscuridad del camino me hizo rebasar mis propios límites. Creo que fue mi instinto de supervivencia lo que apuntaló mi pericia al volante. Tomar curvas en medio de una oscuridad que devora todo. A 100 kilómetros por hora. No es cualquier cosa. Y luego con carga, se pone mortal. Es una máquina enorme. Y con esas condiciones, más la presión de tener a alguien detrás de ti, intentando darte un golpe. La cosa se vuelve letal. En varios momentos, estuve a nada de perder el control. En una curva pronunciada, tuve que bajar velocidad o salía disparado hacia el costado. Distinguí una gran mole de piedra a unos metros del guardarriel. Pisé con toda la fuerza el freno. El camión se coleó. Tuve que maniobrar. Giré el volante. Las llantas chillaron como animal herido. Moribundas, se detuvo. Mi camión, agónicamente lento, empezaba a ganar fuerza. Vi cómo se rendía. Intentó sacar su tráiler del metal retorcido, pero abrió la puerta. Y fue ahí donde casi me cagué del miedo. De esa cabina descendió una abominación. No la vi claramente. La oscuridad se tragaba todo. Pero su silueta, negra, inmensa, con protuberancias. Era demasiado veloz. Donde debía estar su cara, solo había dos brillos enormes. Esa mirada me atravesó el alma. Todavía lo hace, me he despierto sobresaltado con pesadillas a día de hoy. Corría hacia mí, con velocidad imposible para su tamaño. Medía más de 2 metros. Yo no lo perdía de vista. Mi motor respondía cada segundo. Hasta que logró extender su garra. Tiró un tarascazo a mi caja. Sentí el madrazo. Lo vi frenarse, regresar a su tráiler. Me alejaba de esa pesadilla andante. Él logró sacarlo, pero lo dejaba cada vez más rezagado. Me preparaba para la persecución, pero no me siguió. Vi cómo el camión, tras de mí, se salía de la carretera. No entendí cómo ni a dónde fue. No había bifurcaciones, no había salidas, y de repente, el camino empezó a esclarecerse. Era de noche, sí, pero parecía que encendían una luz tenue, como en un túnel oculto. Vi árboles, vi un letrero, KM50. A un costado, una roca enorme, 15 metros de diámetro. Un tráiler, compactado frente a ella. Me quedé petrificado. ¿Por qué? ¿El Caimán? Pero yo no estaba en la misma carretera. Ni siquiera era la misma ruta. Él se estrelló en la carretera que cruza de noreste a noroeste, la 40D. Y yo iba pa' la 85. No. No puede ser. Debía ser una coincidencia. Otro accidente. Similar. Mis pensamientos corrían a 1000 por hora. Y de la distancia se oyó esa risa. Maléfica. Pisé el acelerador una vez más. El corazón latía tan fuerte que hasta me dolía el pecho por la fuerza de su golpeteo. Miré por el espejo del pasajero. Y ahí estaba. Esa luz. De regreso. Persiguiéndome.